Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas, y un saludo especial también para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez, con los invitados para el día de hoy, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, gracias a Dios por empezar semana considerando a Dios y considerando su voluntad y su propósito. Y me da mucho gusto que hoy nos acompañen nuevamente Enrique y Lupita. Y decíamos hace un momento platicando los tres que en realidad queremos dejar patente que somos personas que en la cotidianidad han decidido considerar al diseñador y al autor del matrimonio y la familia, y de eso es de lo que les compartimos. Así que bienvenidos Enrique y Lupita, y les dejo el micrófono. Muchas gracias, Gracias. doctor. Pues es un gusto poder nuevamente estar aquí en este programa de la radio. Eh, Realmente es un agradecimiento de nuestra parte al Señor Jesucristo porque pues ha sido de lo que íbamos a hablar precisamente, el fundamento de nuestro matrimonio. Entonces yo pues, recuerdo que cuando era niño y estaba en la primaria, había una materia que era de civismo. Y en esta materia de civismo aprendí enseñaban sobre el matrimonio y la familia, tan importante, ¿verdad? Y aprendí que la base de la sociedad era el matrimonio y la familia. Y pues como que eso se me quedó muy grabado en el corazón, pero es que estaba incompleto, porque efectivamente la base de la sociedad es el matrimonio y la familia, pero faltaba un fundamento, faltaba una base de ello. Y esto pues lo conocí posterior, porque nosotros pues conocimos a Cristo posterior a habernos casado. Nos casamos en 15 años, eh, no conocimos a Cristo y posteriormente pues ya, gracias a Dios, nos permite casi llegar el próximo mes, primero, realmente Dios, a 44 años de casado. Entonces, posterior a esos 15 años hemos aprendido que el fundamento, y como bien comentabas, que hizo el matrimonio, que es un pacto, y bueno, tantas cosas que hemos considerado para nuestras vidas y pues de gracia hemos recibido y de gracia nos permite también poder expresar y transmitir esta gran bendición. Gracias, buenos días. Efectivamente, somos el matrimonio Enrique y Lupita Espíndola. Nos sentimos muy agradecidos con el Señor por el permitir que se transmita a través de la radio, usar los medios que son tan importantes para que nosotros seamos justamente lo que estamos platicando en este día, edificados. La palabra edificados en Él. Cuando nosotros no teníamos el fundamento de nuestro matrimonio que era Cristo, nuestro matrimonio no estaba completo. Hoy en día Él es nuestro fundamento, hemos aprendido a considerarlo a Él, hemos vivido esa plenitud en Él, conocemos cuál es el propósito de Dios para el matrimonio y la familia. Entonces estamos muy agradecidos, muy contentos con el Señor de lo que Él está enseñándonos a cada uno. Y bueno, pues tenemos 3 hijas y 4 nietas. Aquí en México, ayer se celebró el Día del Padre y pues mi esposo estuvo muy apapachado con tantas mujeres que tienen familia. Les damos las gracias de conectarse, de poder estar presentes en este tiempo y pues lo ponemos todo delante de Dios, ¿verdad? Que en todo Él sea glorificado en esta mañana. Muy bien, y pues algo que se nos quede en nuestro corazón en este inicio de semana es la base de la sociedad es el matrimonio y la familia, el fundamento del matrimonio y la familia, Cristo. Si Él no edifica la casa, nos dice la palabra y nos enseña,
en vano trabajamos nosotros para edificarla. También nos dice, y vamos a darle las citas que posteriormente ustedes les invitamos, porque esa es la parte de poder conocer y entender, tener este entendimiento, ir a la palabra es la que nos va a enseñar y es precisamente de lo que carecíamos. Cristo mismo es la palabra, ¿sí? Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y habla de Cristo, precisamente Él es la palabra y Él es el que nos enseña y ha sido el fundamento, porque también nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11, dice que porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros, el edificar se refiere a construir. Ya en la oportunidad pasada hablamos de la relación matrimonial, donde precisamente hablamos de construir, que se construye, ¿verdad? No es algo que se dé por hecho. Y ahorita vamos a hablar precisamente al respecto. Y quisiéramos compartirles un cuadrito con un acróstico y con el tema de hoy precisamente, que nos dice que el fundamento del matrimonio, Cristo, ¿sí? Ahora, como este fundamento, ustedes pueden ver este acróstico donde qué importante es tener estas bases, ¿sí? Y viene con la palabra Cristo, que es comunión, relación, intimidad, santidad, temor y oración, que nos hace precisamente y nos da la palabra Cristo, que es el fundamento de nuestro matrimonio. Considerando este acróstico, vamos a la primera palabra que utilizamos en el cuadrito, esperemos que lo recuerden, que es precisamente comunión. ¿A qué se refiere esta palabra de comunión o coinonía? Nos habla la palabra de Dios. Pues se refiere precisamente a esta como comunión como uno, el ser uno, la unidad en el matrimonio. Ya no es un tema de individualidad, y es un tema de que como matrimonio tenemos un propósito, un fin, ¿sí? Un objetivo en esta vida. Entonces, es importante que nosotros puestos de acuerdo, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Entonces, el trabajo de nosotros es ir a ese principio, a ese fundamento. Es importante, como les comentaba, leer la palabra de Dios. Nos enseña la Biblia que cuando le estaban preguntando al Señor Jesucristo acerca del matrimonio, dice, entonces vinieron a él, esto es en Mateo 19:6, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre. No sé si les hemos mencionado, pero es diferente la palabra hombre a varón. ¿Sí? El hombre, pues, es el que ve las cosas terrenales, ¿verdad? El varón, a la estatura del varón perfecto, el varón es aquel que tiene una comunión con Dios. Entonces, no lo separa el hombre. Ya Dios lo juntó. Y esto lo podemos ver que es desde el principio. Dice que no han leído. ¿Y cuál es el principio? Génesis 2:23-24. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí es donde estaba citando nuestro Señor Jesucristo esta palabra, que no han leído, que son uno desde el principio. Y podemos tener la connotación completa, porque también en Génesis 5:2 nos comenta precisamente, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Sí? Ya después de Eva, en este nombre que lo pueden leer, les invitamos a que lean esta
historia que nos habla la Biblia, pero es la unidad, o sea, dice, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Dios nos ve como uno. Él no ve a Enrique y Lupita por separados, nos ve como unos, nos fundimos en un solo ser. Entonces es la comunión, como uno. Así es. Bueno, pues es importante, ¿verdad?, que en este día consideremos estos fundamentos que el Señor nos dio para transmitirlos a ustedes. Y la segunda palabra es relación. Relación. Como todos sabemos, Dios nos hizo seres de relación. Primeramente relacionarnos con Él, ¿verdad? Con el deseo de que fuéramos uno con Dios, de que nosotros pudiéramos llegar a ser uno con Dios, de que lleguemos. Ese es el propósito de Dios. Por eso nos hizo seres de relación. Y pues bueno, la palabra relación, yo creo que estamos todos familiarizados, es comunicarse, ¿verdad? Es frecuentar, tratarse, es narrar, relatar, describir. Hay muchos sinónimos, muchas palabras que nos identifican. La palabra relación. Dios nos hizo seres de relación. Aquí podemos leer en Génesis 1:26, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Imagínense a qué nivel de relación quiere Dios que estemos con Él. Él no escatimó nada, ¿verdad? No escatimó ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a tener una relación con el hombre. La única manera en que Él se diera a conocer con nosotros era a través de una relación. Dios nos hace seres de relación y, y luego, primeramente que nos relacionemos con Él y luego entre nosotros, ¿verdad? Tenemos que relacionarnos entre nosotros, mayormente el matrimonio, ¿sí? Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y también en Génesis 2:18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nos está hablando del corazón de Dios, ¿verdad? De la voluntad de Dios en que nosotros seamos seres de relación, que nos podamos relación. Y Dios deja el matrimonio en esta tierra para representar nuestra relación con Dios. A ese nivel está poniendo Dios la relación matrimonial, al nivel de nuestra relación con Él. Entonces es de suma importancia que consideremos que Dios anhela una relación de matrimonio que represente nuestra relación con Él. De cómo nos estamos relacionando con Dios es la relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, ¿verdad? Es necesario que nosotros consideremos que la voluntad de Dios es que estemos en una relación. No, a mucha gente hoy en día dice, yo vivo mi matrimonio como a mi manera, ¿verdad? Vienen y nos platican y rápidamente detectamos que el problema es que no se están relacionando con Dios, no se están relacionando entre ellos y creen que pueden vivir un matrimonio a su manera. Hoy en día muchos viven el matrimonio a su manera. Es de suma importancia. Si no hubiera sido la voluntad de Dios que estuviéramos en relación, seguramente hubiera hecho una isla chiquita para cada quien, ¿verdad? Todos separados, todos cada quien viva a su manera, pero Dios nos buscan estas palabras, busca este principio, este fundamento. Si no hay fundamento que venga de Dios en nuestra vida, en nuestra relación matrimonial, en nuestra familia, es por eso que hoy en día vemos tanto deterioro, ¿verdad? En los matrimonios y en las familias, tanto deterioro porque no se saben relacionar. Hay que conocer que somos parte del cuerpo de Jesucristo. No venimos a esta tierra por un accidente o de dónde salimos, ¿verdad?
Dios está esperando que tengamos esta relación, este tipo de relación. Es un nivel de relación que está escrito en la palabra, un nivel de relación donde nosotros vamos a establecer una relación con Dios y poder, de esa manera se derivan todas las otras relaciones. Si no nos estamos relacionando con Dios, difícilmente nos podremos relacionar con los demás, principalmente con nuestro cónyuge. Muy bien, entonces pues esta es la otra palabra como fundamento, la relación, ¿verdad? Cristo, comunión, relación, la I de intimidad. Lo que es la intimidad es la relación profunda en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Llegar a esta relación de intimidad solo se da a nivel de nuestro espíritu, alma y cuerpo integral, realmente con Dios. Solo con dos personas, con la persona de Jesucristo, Dios mismo, y de nuestro cónyuge, ¿verdad? Es como nosotros llegamos a esta intimidad, que es el conocer y darse a conocer totalmente sin temor a la vergüenza, al rechazo, a la culpa. Nos dice la Biblia en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta es la intimidad, el no avergonzarse, el poder establecer esta relación profunda de intimidad que se da en el matrimonio en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. O sea, es bien importante considerar el estar desnudos y no solo se refiere a la parte física, se refiere a todo nuestro ser, el ser transparentes, el manejar, bueno, el saber, el hablar la verdad entre nosotros. Es importante, o sea, no tener de nada de qué avergonzarse, el conocernos, el saber, el poder abrir nuestro corazón delante de Dios y nuestro cónyuge, decía mi esposa, la representación o la analogía del matrimonio es Cristo con su iglesia. La Biblia nos empieza con un matrimonio, con una relación entre Adán y Eva, y va a terminar con las bodas del Cordero, otro matrimonio. De ahí la importancia es que, pues nosotros cuando acudimos a a una boda, siempre es un recordatorio de lo que estamos preparando. Sé que la novia se viste de lino fino, ¿verdad? Lino blanco y resplandeciente. Y ese es el matrimonio y la analogía de Cristo y su iglesia. Entonces esa intimidad es de profundidad, de ir mucho más allá, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La intimidad, el conocimiento, cuando la Biblia se refiere a las relaciones sexuales, nos dice, conoció, y Adán conoció a Eva, ¿verdad? Entonces, ese es el nivel de profundidad al que tenemos que ir. Entonces, esta es la palabra de intimidad. Dice que quiero dar lugar a la siguiente palabra, que es santidad. Dice que la santidad pavimenta el camino a la intimidad. Así es, la siguiente palabra es santidad. Y pues efectivamente la santidad pavimenta el camino a la intimidad. Es necesario vivir en santidad, apartados para Dios, apartados para el Señor. Aquí podemos ver en Primera de Tesalonicenses 3:13, dice así, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Lo mencionaba mi esposo, ¿verdad? Es un evento de porvenir. Jesucristo viene pronto, viene por nosotros y dice para que sean afirmados irreprensibles en santidad delante de Dios. La santidad es un fundamento principal, es un fundamento porque dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad?
Todos estamos anhelando que Él regrese, que Él venga, pero es necesario que nos preparemos. Que el que le busca crea que le hay. Que verdaderamente nosotros estemos anhelando su venida, pero pues si Él viene y no estamos en santidad, estamos en graves problemas. Él viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Por eso es que estamos trabajando estas áreas de santidad, de relación, de comunión. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano. No podemos poner ningún otro fundamento que el que sea es Cristo. Jesucristo es el fundamento principal. ¿Sí? Ahora, en cada uno de nosotros Él dejó esa libertad, ¿verdad? Cada uno de nosotros decido si le creo a Dios o no le creo a Dios. Si le obedezco a Dios o no le obedezco a Dios. La palabra es clarísima. Sean irreprensibles, sean santos. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Es no guardar nada. ¿Cómo es vivir en santidad? Pues no guardo nada en contra de mi esposo y mucho menos lo voy a guardar en el corazón, ¿verdad? Hace un tiempo me decía una persona que ya perdonó a su esposo de todo. Y a veces creemos que nosotros tenemos que perdonarles, pero no hablamos de lo que ellos nos tienen que perdonar, ¿verdad? Y me decía, yo ya perdoné todo a mi esposo, pero lo tengo, y me muestra una libreta y me dice, lo tengo anotado por si se me olvida algo. Qué tremendo, ¿verdad? A mí se me hizo tremendo, terrible, porque quiere decir que lo está guardando en su corazón. Yo creo que está mejor escrito en su corazón que en esa misma libreta, ¿verdad? Entonces, no debemos de tener resentimiento, no repudio. El repudio es un sinónimo del divorcio, ¿sí? Dios le da toda la verdad al varón y a la mujer y acaban comiendo del árbol de la vida, ¿sí? En la misma presencia de Dios. Dios no ocultó nada, Él se mostró tal y cual y ellos tenían una relación, tenían esa santidad y cada día veían la presencia de Dios y Dios no guardó nada, no nos ocultó nada, no se reservó nada. Él todo ha sido siempre transparente con nosotros y Él espera que nosotros lleguemos a esa transparencia, uno a uno con Él, donde nosotros también podamos vivir en santidad y estar comiendo del árbol, ¿verdad? De la vida, no del árbol de la ciencia, del bien y el mal. No inclinarnos a lo que está sucediendo en la tierra. No permitir que nada de lo que está sucediendo aquí sea un impedimento para que nosotros vivamos en santidad. No te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Nosotros debemos de tener el entendimiento de la responsabilidad que tenemos siempre. Entendimiento de la responsabilidad que tenemos al ser, al ser portadores de la palabra de Dios. Al ser, nosotros estamos escuchando, estamos siendo portadores, tenemos esa responsabilidad, ese compromiso con Dios, con la sociedad, con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestro cónyuge. Es necesario que nosotros dejemos este fundamento bien claro y bien puesto en nuestra vida de manera personal, porque la santidad es de manera personal, es lo que yo decido. Muy bien, entonces pues vemos esta letra, ¿verdad? Qué tan importante. Cada una de ellas pues nos llevan a un conocimiento. Y no solo el conocimiento, sino precisamente en cada aspecto ponerlo por obra, ¿verdad? No solo escuchar, sino también el que sea parte de nuestra vida y sean pues cada una de estas palabras, cada definición, y realmente pues no sacamos la definición de un diccionario. Digo que lo podemos hacer y es bueno, pero la Biblia asimismo se interpreta. Si queremos conocer en mayor profundidad, es necesario
leer la Biblia, pues completa, ahí también donde podemos tener nos lleva de un lugar a otro, ¿verdad? Referencias bíblicas, ver a qué se refiere cada palabra. Y quiero comentarte sobre el temor, ¿verdad? Porque del temor a veces podemos considerar que es la siguiente palabra de Cristo, la T, es del temor. Y el temor, pues no es un miedo. Sí, porque diríamos, bueno, es que yo he escuchado esta palabra del temor, que es el miedo, ¿verdad? Pero dice que leyendo más, y esto me encanta de la palabra de Dios, porque si tenemos alguna duda, la misma Biblia nos enseña qué es el temor, ¿verdad? Y bueno, yo había escuchado dentro de la palabra de Dios también, y leído que el, este, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Efectivamente nos enseña, ¿verdad? Pero también en Proverbios 8:13, el temor en el matrimonio o en nuestra vida total y absoluta, dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjense, o sea, ¿qué es el temor? Pues dice que él aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia. ¿Podrá darse este tema en el matrimonio? Si no conocemos a Dios, puede ser que andemos ahí con soberbia, con altivez, ¿verdad? Arrogancia, buscar lo mío. Y por eso decíamos, es un tema de ya es pensar en la unidad. Entonces, pues lo contrario, ¿verdad? Aquí en lo contrario al mal, que dice que es el mal, este temor, el aborrecer el mal, dice también la palabra nos enseña, no seas vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. La soberbia, en lo contrario, sería la humildad. Dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. La humildad, Él nos enseñó, tenemos un ejemplo de humildad. En nuestro Señor Jesucristo tenemos una enseñanza tremenda de humildad, porque siendo Dios, se hizo siervo, ¿verdad? Y la boca perversa, ¿sí? La boca perversa, dice la palabra, y el pensar, ¿qué decimos? También, antes de que salga, ya las palabras no regresan, ya una vez saliendo. Por eso es tan importante tomar decisiones y pensar qué vamos a decir. Ninguna palabra necia salga de nuestra boca. Y vamos a nuestra última La palabra, última palabra es oración. Bueno, es la letra. otro fundamento importantísimo, ¿verdad? En nuestro tema del día. Pues la oración es comunión. Dice la palabra en Filipenses 4:4-6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Que no nos afanemos y que estemos en comunión con Dios. Antes sean conocidas con toda oración y ruego nuestras peticiones delante de Dios. ¿Verdad? Qué increíble esta palabra que dice que no podemos pasar todo el tiempo creyendo que, ¿cómo pases? Dice la palabra orar sin cesar también, ¿verdad? En otro versículo. Lo que nos está llamando esta palabra es convertir, es cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. En lugar de estar preocupados, convierte tus preocupaciones en oraciones. Ahí en el Señor donde está toda la solución. Dios siempre va a contestar las oraciones. Él siempre va a contestar nuestras peticiones. A veces nos va a decir que no, ¿verdad? A veces nos va a decir que sí. A veces nos va a decir que esperemos. Pero es increíble, esta palabra es maravillosa porque es convertir tus preocupaciones, eso que estás tan afanado, conviértelo en oración. Es poder descansar en su voluntad, es poder descansar en lo que Él nos ha prometido. Sí, es posible tener una actitud de oración todo el tiempo. Es posible hacerlo de manera espontánea con una actitud de oración. No permitir que nada nos robe ese tiempo de comunión con Dios y ese tiempo de comunión, de oración entre los esposos. Miren, el orar como esposos
es un fundamento que Dios nos deja, tan claro cuál es su voluntad. Y es tan importante que nosotros nos tomemos ese tiempo de oración. Ese tiempo de oración como esposos son como misiles en contra de cuántas cosas tenemos que trabajar, ¿verdad? Y este tiempo de oración entre esposos está muy peleado. Muchas veces está prendida la cafetera, tocan la puerta. Bueno, nosotros somos responsables de buscar este tiempo de comunión, de oración, de relación, de santidad, de intimidad y buscar ese propósito de Dios. Es una bendición poder estar expuestos a la palabra de Dios y entender que Él es Dios, entender que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso sin el fundamento de Él no se puede, sería imposible. Muchas gracias. El fundamento, la base de la sociedad, del matrimonio, el fundamento, Cristo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Enrique y Lupita, y nos despedimos deseándoles que tomen la decisión de edificar sobre la roca y tomen la acción de hacerlo con este fundamento, con Cristo. Que el Señor les guarde y les permita construir en la roca sólida que es Él. Buena semana. Gracias.